Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Presentándose alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que le aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Y estamos en el día 6º de la octava de Navidad. O sea, todavía estamos en Navidad. La Iglesia nos ha invitado a este momento tan trascendental para la humanidad, para la Iglesia y para cada uno de nosotros, no solamente la noche de Navidad, sino que nos dicen, mire, vivámoslo en 8 días, un solo día, un solo gozo extendido durante 8 días. Eso significa la octava de Navidad y la octava de Pascua, en el momento de la noche de resurrección, la noche de Pascua, en Semana Santa, terminando Semana Santa. Queridos hermanos, y hoy el apóstol San Juan nos sigue haciendo la invitación que quiere el apóstol. Era ya el último de los apóstoles y él lo único que deseaba en su corazón era podernos dejar el legado de la experiencia que él vivió con el Señor Jesús. La experiencia de haber caminado con el Maestro 3 años. La experiencia de haberlo escuchado, que les explicaba las Escrituras, que partía para ellos el pan. La experiencia de haber caminado con un ser maravilloso, un ser humano lleno de misericordia, de bondad, de amabilidad, que a pesar del machismo del tiempo, de la época del Señor Jesús, nunca despreció a la mujer. Es más, que siempre caminó con las mujeres. Las mujeres han sido muy hermosas en la vida de la Iglesia, queridos hermanos. Siempre las mujeres han estado ahí, atendiendo, sirviendo, acompañando y caminando el camino de la santificación. Y por eso el apóstol San Juan hoy se dirige a los hijos, a los padres, a los jóvenes, vuelve y retoma a los hijos, vuelve y retoma a los padres y vuelve y retoma a los jóvenes. 2 veces a cada uno de ese grupo se dirige el apóstol Juan y vuelve y hace énfasis. Les escribo, hijos, porque les han perdonado tus pecados por el nombre de Jesús. Esto es maravilloso. Y entonces uno decía, padre, pero ¿cuál es la bobada suya? ¿Usted por qué se emociona por eso? Eso es
eso ya lo sabemos. No, hijos, esto lo tenemos que repasar todos los días y no perder la capacidad de asombro y la capacidad de admirarnos de que un día más el Señor nos permite ver, a escuchar su palabra. Por medio del apóstol vuelve y nos dice: los amo, estoy con ustedes, quiero seguir con ustedes, ábranme el corazón, que quiero estar ahí. Y no podemos perder esa capacidad, queridos hermanos. Hijos, un paréntesis para contextualizar esto de no perder la capacidad de asombro. Ese fue el temor de la iglesia durante muchos años, pensando en que se recibiera la Santa Eucaristía todos los días, que nos pudiéramos acostumbrar de una forma tal que no nos admiráramos en algún momento del milagro tan grande que estábamos recibiendo. Por eso es que la iglesia en un comienzo nos pedía, bueno, lo sigue haciendo, pero la recomendación es que sea más constante. La iglesia nos pide que como mínimo, ojo, como mínimo, es un mínimo, nos confesemos una vez al año por Semana Santa. Y nos pedía que recibiéramos la Santa Comunión como mínimo los domingos. Los domingos. Ahora, nosotros, queridos hermanos, la iglesia sabia y maestra nos ha ido pidiendo que si hay la devoción, el fortalecimiento, los medios, las posibilidades, pues asistamos diariamente a la celebración de la Santa Eucaristía y podamos recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Es que, hijos, la palabra de Dios es maravillosa. O sea, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está el tesoro? Y si el tesoro tuyo es Cristo, pues tú vas a desear profundamente recibirlo constantemente para vivir en su presencia y que Él te continúe llenando día a día de su gracia, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Pero la palabra de Dios, queridos hermanos, nos sigue insistiendo por medio del apóstol que debemos de vivir en gracia de Dios, en estado de gracia. Por eso, porque se les han perdonado sus pecados en el nombre del Señor Jesús. Ayer nos decía que si caíamos, que si pecábamos, que hiciéramos todo el esfuerzo por no caer, por no pecar, pero que si lo hacíamos, teníamos uno que nos iba a limpiar con su preciosísima sangre, Cristo Jesús, el Señor Jesús. Queridos hermanos, es que, o sea, nosotros lo tenemos todo, queridos hermanos, para santificarnos, para vivir feliz, para que cuando nos digan el 31 de diciembre se acaba el año, nosotros no comencemos como los bobitos, como los que todavía apenas van iniciando una experiencia de fe. No, nosotros ya tenemos un recorrido con el Señor Jesús. Se acaba el 31 de diciembre el año, no hay problema, y se acaba el mundo, y que yo estoy en estado de gracia, tengo mi vida sacramental, adoro al Señor, venero a la Santísima Virgen María, rezo el Santo Rosario, confieso periódicamente, hago el bien, trato de observar los mandamientos del Señor, acojo sus preceptos, amo al prójimo. Estás adentro, estás en el reino de los cielos.
Eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Y si lo estás haciendo, ¿cuál es el temor? Ninguno, queridos hermanos, hijos. Pero miren esto que tan hermoso. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijos, si estamos viviendo todo eso que les acabo de mencionar, vivimos en la voluntad del Señor. Y quien vive en la voluntad del Señor, pues tiene vida eterna. Viviremos para siempre, no en este mundo, porque estamos en un cuerpo material, físico, que un día normal, por el desgaste de los cuerpos físicos y de la materia, pues se va a acabar, pero tendremos la gracia de Dios de trascender, de vivir la vida eterna al lado de Dios. Queridos hermanos, y en el Evangelio, este Evangelio que hoy leemos es inmediatamente la continuación del que leímos ayer. Ayer leíamos el Evangelio de San Lucas 2, 22 al 35. Y hoy leemos Lucas 2, del 36 al 40. Inmediatamente la parte del Evangelio que continuaba, que seguía. Y entonces por eso es que nos dice acá, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En el que ayer nos decía el Evangelio que habían presentado al niño Jesús en el templo y había llegado un hombre, un personaje, Simeón, bueno, justo y piadoso, que amaba a Dios y que había recibido una promesa, pues, que hasta no ver al Mesías, él no iba a morir. Hombre bueno, justo y piadoso, anciano, Simeón. Y hoy el Evangelio nos habla de una mujer profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, o sea que ella pertenecía a una de las 12 tribus de Israel. Pertenecía al pueblo elegido, al pueblo escogido. Ya muy avanzada en años. El texto nos dice que tenía alrededor de 84 años, que de jovencita había vivido 7 años casada, que después de que enviudó pasó o llevaba la vida hasta los 84 años sirviendo en el templo, sirviendo a Dios. De ahí tenemos mucho que decir, queridos hermanos. Uno, para servirle a Dios no se necesita edad. Se necesita tener el corazón abierto y desear poder servirle. Se necesita ser hombre, que se puede ser mujer, que a ambos nos necesita Dios en el servicio de la iglesia. Hijos, dice muy especialmente, no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Y a mí esto me parece muy bonito. Yo creo que aquí hay una bendición para esta hermosa comunidad parroquial del Santo Cura de Ars, porque nos está hablando de lo que hemos estado haciendo durante estos 2 días, durante este propósito que hemos tenido de adorar al Señor durante 48 horas seguidas, día y noche. No lo dice el texto bíblico, no tenemos que ir más allá para uno decir, para uno confirmar que es lo que el Señor en estos momentos deseaba para nuestra comunidad. No nos preocupemos, queridos hermanos, estamos cansados con toda seguridad, pero le hemos entregado al Señor hasta la última monedita de la viuda. No nos hemos quedado con nada para amar, adorar y glorificar a Dios y demostrarle
que le amamos, que queremos la transformación de nuestro templo, que queremos nuestra capilla de adoración al Santísimo, perpetua, que no le vamos a fallar cuando la tengamos, que no lo vamos a dejar solo cuando nos regale esa bendición, que desde ya queremos aún con todas las dificultades externas amarle, adorarle y glorificarle. Que hombres y mujeres, porque han estado hombres también acompañando, no son tantos como las mujeres, pero es que las mujeres desde los primeros comienzos de la historia de la iglesia siempre han estado ahí acompañando. Los hombres han ido también labrando y trabajando con el Señor Jesús, y por eso es lo bonito del texto. Ayer un anciano y hoy una anciana. El anciano es el que posee la sabiduría. Desafortunadamente hoy el anciano hay que mandarlo para la trasantepenúltima habitación de la casa, cerca del patio o del solar, donde no estorbe, donde no huela maluco y donde nos fastidie. No, queridos hermanos, el Señor le dio un énfasis muy especial a la mujer, a los ancianos y a todos los seres humanos. Para que no nos olvidemos, todos cumplimos y llevamos a cabo un papel hermosísimo en la iglesia. Esta buena mujer, entrada en años, bien como Simeón, tomó al niño en sus brazos, lo cargó y exaltó a Dios también con gozo y con alegría, porque ella deseaba ver también el Salvador de Israel. Queridos hermanos, podemos tranquilamente pensar en esta especial dedicación de Ana en el templo y en el servicio del templo como una especie de consagración, como una especie de llamado vocacional. Y queridos hermanos, es que tenemos que tener una ordenación o una consagración físicamente, visiblemente. Tú puedes haber elegido vivir ordenada, vivir consagrada, vivir para el Señor Jesús, para su iglesia, para vivir una pastoral. Y eso es supremamente hermoso. Hay muchas personas que han hecho esa elección en silencio, para siempre y punto. Es una elección, es un llamado, es una vocación, y es tan loable como la vocación de aquellos que hacen una profesión de votos públicamente o que recibimos una ordenación públicamente. Esas personitas son supremamente fundamentales en la vida de la iglesia, y en todas las parroquias y en todos los templos vemos esas personitas, hombres y mujeres consagrados y dedicados para el servicio de la iglesia, para el servicio de Dios. Queridos hermanos, que hoy este texto bíblico del Evangelio, como el texto bíblico de San Juan en la primera lectura, nos sirva para continuar fortaleciéndonos en este caminar con el Señor. Hijos, Ana, una mujer anciana, iba al templo, se la pasaba en el templo, porque había descubierto que en el templo estaba la gloria de Dios. Y hasta que Dios le permitió tomar su gloria en las manos, tomar la gloria de Dios en las manos, al Hijo de Dios. Tanto ayer como hoy, ambos personajes tienen en las manos al Hijo de Dios. Hijos, tú y yo lo tenemos también. Nosotros todos los días que venimos al templo
y que vivimos santamente la Eucaristía, también podemos recibir el cuerpo del Señor Jesús. También lo podemos contemplar y también lo podemos glorificar y glorificar al Padre, porque ya podemos morir en paz, pues nos ha permitido ver al Creador, al Salvador de Israel, al niño, al Mesías, al Hijo de Dios. Continuemos, queridos hermanos, nuestra celebración, y después de la celebración nos queda, como dicen algunos periodistas, la recta final para este ejercicio de amor, para este encuentro de amor que el Señor ha propuesto para esta comunidad parroquial y que ustedes tan especialmente lo han aceptado, lo han acogido y le han respondido, queridos hermanos. Queridos hermanos, sigamos viviendo esta bendición tan grande que el Señor nos ha regalado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,